El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dejó fríos al director de la revista Semana, de este pasquín que vive haciendo diariamente ataques contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Le tienen tanto miedo a una constituyente que veamos este segmento de la entrevista donde su director quedó totalmente destrozado. Así que prestémosle atención, colombianos y colombianas, a esta información tan valiosa. Y así es que se respeta el gobierno progresista. El presidente planteó con mucha fuerza, pero no hemos vuelto a saber de ello, y es la famosa convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución de 1991. Estamos a 8 meses de que el gobierno Petro llegue a su fin, su mandato concluye el 7 de agosto del 2026, y la pregunta es, ¿va a haber constituyente? ¿No va a haber constituyente? ¿Ese proyecto, esa idea, en qué quedó? Miren esto, este señor acá empieza a sudar pero frío, porque la constituyente tiene que ir, señores, sí o sí, y les duele bastante. Esa idea empezó con que hace varios meses Petro arrancó a hablar de proceso constituyente, pero proceso constituyente en el sentido de que el país debía empezar a deliberar sobre cómo cambiar las instituciones, y en eso creo que Gustavo Petro va muy de la línea de Jürgen Habermas, gran filósofo alemán, que es tal vez la figura más representativa de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt es la escuela alemana y mundial que retoma muchos de las ideas de Karl Marx, pero con críticas aplicadas a lo que es la sociedad del siglo XX. Y ese discurso habermasiano, si algo tiene como característica, es el rescate del espacio público y de la opinión pública, pero no en términos de encuestas, es en el término del buen sentido de la palabra, de construcción deliberativa a través de los ciudadanos en el espacio público. Y eso fue la primera invitación que hizo Petro. Por eso él llamó a deliberaciones, pero no puede quedar ahí. Si esa forma de proceso constituyente no tiene una forma jurídica, pues se queda simplemente en una retórica. ¿Pero va a haber o no va a haber constituyente? Va a haber una propuesta de constituyente. Va a haber una... Aquí es donde queda totalmente frío. Miren eso. Propuesta de constituyente. Y la ¿En qué consiste? propuesta de constituyente es siguiendo la ortodoxia de nuestra Constitución. Aquí no va a haber un salto. No va a haber un salto al vacío, no va a haber ruptura institucional. El gobierno va a promover una iniciativa de constituyente vía iniciativa popular. ¿De origen popular? De origen popular, porque toda constituyente en la ortodoxia de nuestra Constitución tiene que ser convocada en principio por una ley de la República. Hay otras interpretaciones, pero la ortodoxia dice sí se puede convocar a una constituyente, pero tiene que ser a través de un proyecto de ley. Pero resulta que ese proyecto de ley puede tener varias fuentes. Puede ser el Congreso, puede ser el presidente, pero en este caso la posición del presidente Petro es promover una constituyente de iniciativa popular. Es decir, que va a haber... Miren eso, tremendo. Un comité promotor de firmas que va a recaudar lo que dice la ley cuando es iniciativa popular, ministro, que es el 5% del censo electoral. Sí, señor. ¿Cuándo inician a recoger las firmas de la constituyente? Lo primero es que ya hay muchos sectores sociales que autónomamente han venido planteando la necesidad de una constituyente. Entonces lo que va a existir es una decisión política de parte del gobierno nacional de apoyar esos mecanismos de democracia participativa y apoyar esas iniciativas. ¿Y esto cómo se le da forma jurídica? De que un grupo de ciudadanos, de grupos sociales, elaboren un proyecto de ley, y ese proyecto de ley, a partir de ahí, deben recoger por lo menos 2,5 millones de firmas. Con base en ese proyecto de ley
y recogiendo 2,5 millones de firmas, Tome. se pasa inmediatamente al Congreso de la República ese proyecto para que el Congreso decida si convoca o no, a través de la ley, una asamblea constituyente. Uf. Vamos por partes. Miren esas, señores. Lo que se viene va a estar bastante bueno, porque la propuesta de constituyente que pide a gritos el pueblo colombiano, porque nos hemos dado ya cuenta de cómo hay un Congreso totalmente permeado, un Congreso totalmente corrupto, que vela por los intereses propios, por su billete, más no por lo que necesita el pueblo colombiano. Y ese proyecto de reforma a la Constitución del 91, esa constituyente de origen popular de la que usted habla, ministro, ¿la va a estudiar el actual Congreso? ¿Los tiempos dan para que la estudie el actual Congreso? No creo. No dan los tiempos porque hay que hacer una recolección de firmas. Esto tiene unos protocolos, mucha seriedad. Y entonces tiene que, primero, los ciudadanos tienen que hacer un proyecto de ley, presentar ese proyecto de ley ante la registraduría y acreditarse como promotor. Y cuando el ciudadano firme el apoyo, el ciudadano firma de acuerdo a ese proyecto de ley. Y ahí pasa el Congreso y eso implicaría más o menos 6 meses. Luego no le correspondería a este Congreso de la República, sino al que empieza funciones el 20 de julio, decidir sobre esa propuesta de proyecto de ley convocatoria a la constituyente. Quisiera preguntarle también sobre hasta dónde puede llegar esta constituyente, porque siempre que se habla de una constituyente, ministro, se habla de cuáles van a ser los límites, si es una constituyente con límites, si es una constituyente ilimitada, donde todo se puede revisar, donde todo puede caber. En esta ocasión, ¿de qué tipo de constituyente estamos hablando? ¿Una constituyente limitada o ilimitada? No, la propuesta del gobierno, que desde luego pues no es lo que decida el gobierno, sino en última lo que decidan las organizaciones populares. Y por eso es muy importante, señores, reformar el Congreso, para que esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente se dé, porque ellos mismos le tienen miedo a la constituyente, porque saben que sería su fin. Pero la propuesta del gobierno nacional que respaldaría es la de una Asamblea Nacional Constituyente que tenga límites. O sea, no sería una constituyente que tenga la capacidad para modificar absolutamente ¿Y esos el límites texto hasta constitucional. dónde van? La propuesta del gobierno son dos límites es la propuesta que tiene el gobierno. En primer lugar, que la constituyente no pueda revisar ni retroceder en las conquistas de derechos fundamentales y derechos sociales de la Constitución del 91, porque lo más importante de la Constitución del 91 es el marco axiológico de la Constitución, es el marco de valores. Y ese marco de valores está dada por una Carta de Derechos Fundamentales y Derechos Sociales muy progresista, ejemplo en América Latina y en el mundo. Ahí no puede haber retroceso. El primer límite. Y en segundo lugar, es de que el gobierno no estaría de acuerdo con una revocatoria del Congreso. Pero un segundo, ahí sí le hago una pausa. Daniel Quintero, que es precandidato del Pacto Histórico, no lo voy a meter en política porque usted no puede participar en política, le voy a hacer preguntas de análisis político, pero Daniel Quintero sí está proponiendo una constituyente que apunta a revocar el Congreso. Pues es decir, que el gobierno Petro no está de acuerdo con esa idea. No, el gobierno Petro no está de acuerdo con esa idea. El gobierno Petro quiere ser muy respetuoso en una propuesta que respete ese Congreso recién elegido, porque estamos hablando del 20 de julio del próximo año. No tendría sentido que ese Congreso que convoca a través de un proyecto de ley la constituyente sea revocado como producto de esa Asamblea Constituyente. Entonces, es muy responsable lo que dice acá Montealegre, porque explica que Petro va, en este caso, a salvaguardar, va a respetar un Congreso nuevo, recién elegido, para que se ejecute este plan de constituyente, señores. Qué altura
y argumentación de Montealegre que deja fríos a este señor de la revista Semana. El gobierno si no comparte una idea de constituyente con revocatoria del Congreso. Cualquier modificación que se haga al Congreso, sea cualquier el sistema que se ocupe, o el modelo de régimen presidencialista, parlamentario o mixto, como se lo quiera llamar, va a tener un límite, y es que no puede haber una revocatoria del Congreso, y todo ese tipo de reformas que se deben hacer con gran profundidad al Congreso tienen que respetar el marco de los 4 años del gobierno del Congreso que inicia el 20 de julio del próximo año. Miren Sí. eso. En esa constituyente, ¿usted vería con buenos ojos que se reviva la figura de la reelección presidencial? Pues mire, a mí me parece que sí, la figura de la reelección presidencial está prohibida en Colombia para la reelección inmediata. El actual presidente de la República no puede hacerse reelegir inmediatamente. Pero Petro, por ejemplo, podría ser candidato presidencial en el 2030 sin necesidad de constituyente. ¿Quiénes no pueden ser reelegidos? Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, porque tuvieron 2 periodos seguidos. Pero a mí me parece que la figura de la reelección presidencial es buena, inclusive con periodos inmediatos. Lo que dice aquí Montealegre es interesante. O sea que Petro puede volver a la presidencia, se puede volver a reelegir. Este dato no lo teníamos en nuestra base. Muy, pero muy interesante, señores. La Corte Constitucional no ha prohibido la reelección inmediata. Lo que la Corte Constitucional prohibió y dijo que era totalmente contrario a nuestro marco constitucional son reelecciones indefinidas, como las que pretendía Álvaro Uribe. Pero el modelo constitucional aceptaría una reelección inmediata, y la próxima constituyente lo podría hacer, que no cobija a Petro, porque Petro de todos modos con la actual constitución en el 2030 puede volver a ser candidato presidencial. Álvaro Uribe ni Juan Manuel Santos con esta constitución no lo pueden hacer. Pero una constituyente puede barajar de nuevo, puede abrirle nuevamente los caminos a Santos, puede abrirle nuevamente los caminos a Álvaro Uribe, no estaría en esa prohibición. Sí. ¿Petro podría ser constituyente? Sí. Petro podría, si el Congreso de la República aprueba la convocatoria a una constituyente, el presidente Petro no tendría ninguna inhabilidad para encabezar una lista para ser un delegatario a la nueva Constitución de Colombia. Los tiene bastante asustados, Petro. Y más aún cuando saben que Uribe ni Santos se pueden reelegir. ¿Y usted lo ve ahí? ¿Usted cree que a Petro le interesará ser constituyente luego de que deje el poder? Yo no he hablado directamente este tema con el presidente Petro, pero yo creo que Gustavo Petro, que es un hombre que cree en las utopías, que está consciente de que la actual Constitución no tiene la capacidad de rendimiento para las transformaciones sociales que tuvo en el 91, y que sí es necesario una nueva carta política. Luego mi intuición política me dice que yo sí veo a Gustavo Petro encabezando una lista para ser constituyente si el Congreso la convoca. Sí, en total serían ¿cuántos constituyentes? ¿Cuántos delegados? En la Constitución del 91, en la Asamblea Nacional Constituyente, hubo 70, que fueron las personas que al final contribuyeron a esta gran Constitución del 91. En esta ocasión, ministro Eduardo Montealegre, en el proyecto en el que el gobierno está pensando, ¿de cuántos delegados estamos hablando? El gobierno está pensando en 71 delegados. 71 delegados. Que es más o menos el mismo número que tuvo la Constitución del 91. Sí. Por eso estamos hablando de 70. La Constitución del 91 tuvo 70. 70, sí. Ahora estamos hablando de 71. ¿Por qué? Porque tiene que ser impar. Pero el modelo de delegatarios que el gobierno quiere propiciar, obviamente esto depende de grandes acuerdos con los ciudadanos, que en última son los que van a decidir, las organizaciones sociales. Pero la propuesta que tiene el gobierno es que en primer lugar tiene que ser una constituyente paritaria. Paritaria en el sentido de que tiene que existir 50 mujeres, 50 hombres y otro grupo de género que es la población LGTBI, que en la ortodoxia tradicional no puede.
Tremendo, tremenda argumentación, señores. Ha dado clases Montealegre. Puede ser clasificado dentro del concepto naturalista hombre o mujer, porque el género es una construcción. El género no lo da la naturaleza, el género es una construcción social. ¿Usted tiene esa tesis? Pero claro, ese es un debate muy viejo. Mire, este es un debate. No, pero venga, le hago la pregunta. Este es un debate. Eso sí le voy a hacer la pregunta, pero tiene que ser de respuesta corta. Para muchas personas se nace siendo hombre y se nace siendo mujer. Ahí está, señores. Más que claro. Más que con argumentos, el señor Montealegre tumba esa estrategia. También enfrenta a Abelardo de la Espriella. No veo en este momento, en esta coyuntura, en lo que está pasando ahora, una posición de centro. Yo creo que el país va a tomar una decisión entre un modelo de izquierda y un modelo de derecha, ambos respetables. Y pues la derecha también tiene figuras muy importantes, tiene a Vicky Dávila, que tiene un gran protagonismo, que está haciendo una campaña muy seria. Va a entrar un nuevo actor. No comparto lo que piensa, pero Germán Vargas tiene una gran trayectoria. Yo soy crítico de Germán en muchos temas, pero la derecha tiene gente muy importante. Abelardo de la Espriella, ¿cómo lo ves? Sí. Tomen eso. A mí me parece que la candidatura de Abelardo de la Espriella es caricaturesca. Él es muy bueno para vender ron, él es excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual o ética siendo un abogado de la mafia para ser presidente de Colombia. ¿Por qué? Abogado de la mafia. Porque no tiene la trayectoria, no tiene la formación. Yo creo que bien o mal, con todas las críticas, los presidentes de Colombia siempre han tenido una trayectoria, han tenido una experiencia política, una experiencia académica, y pues esta es una figura pintoresca, caricaturesca de República Bananera. Entonces no lo veo con una proyección y con seriedad. Y cuando usted habla de abogado de la mafia, pues un abogado, usted es abogado, usted puede tener cualquier cliente. ¿Por qué pone de presente eso de abogado de la mafia? Porque siempre he sido ese, no abogado de seriedad, de argumentos, sino que ha sido un abogado que se ha movido en el mundo de los mafiosos. ¿Sí? ¿Y a usted eso no lo ve bien? Yo lo respeto mucho, ¿sí? Pero yo creo que a quien ha sido, yo no creo que tenga aptitud para ser presidente de este país, y no quiero entrar en... estoy hablando en temas generales. Pues una persona que la única trayectoria que tiene es haber sido abogado de narcotráfico y de los paramilitares, que es legítimo. Pero yo creo que hay unas fronteras, ¿no? Yo no creo que el abogado de la mafia puede llegar a ser presidente de Colombia, ¿no? ¿Ve eso como yo sí incompatible? creo, y en eso estoy yo de acuerdo con Vicky Dávila, que yo creo que es una crítica que ha hecho con mucha vehemencia Vicky Dávila y muchas otras personas. Entonces, no tiene ninguna trayectoria, eso es absolutamente pintoresco, cantinflesco, eso es cantinflesco. Tremendo, tremendo lo que da a conocer Montealegre. Así que, colombianos, los invito a que me dejen en los comentarios lo que piensan al respecto. Así es que se le cae las campañas a la extrema derecha, cantándole las verdades en la cara. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.